Tenemos a Farid Cajat, catedrático de la Universidad Católica de Perú, que nos ayuda a entender lo que pasó ayer, lo que vivió ayer Europa y además, híjole, cómo van las cosas, lo que va a vivir varios días más hasta que se esclarezca por completo. Primero lo ocurrido en Berlín, luego pues para que terminen las detenciones en Turquía, o sea, todavía falta información y Farid, quien regularmente entra aquí en Atando Cabos, nos ayuda pues siempre a entenderle un poco a esto que, híjole, yo no sé si coinciden ustedes, pero qué complicado es tener claro el mapa de quiénes son, quiénes no son, en el caso, insisto, de los atentados en Europa. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Berlín, ahora, ¿alguna idea de por qué Berlín? Sí, pero digamos es una idea contraintuitiva, porque uno diría Alemania no participó de la invasión de Irak, Exacto. No participa de los bombardeos en Siria, es el país que más refugiados ha recibido en Europa en términos absolutos, y Berlín es una ciudad particularmente tolerante y multicultural. Sí. Pero cuando uno lee documentos del Estado Islámico, como uno llamado la extinción de la zona gris, precisamente lo que ellos temen es que las minorías musulmanas en países como Alemania logren integrarse a esas sociedades, y más bien quieren crear una polarización en la cual esos grupos se sientan alienados respecto a esas sociedades y se sientan tentados a unirse a grupos como el Estado Islámico. Todo esto presumiendo que ellos estuvieron detrás, cosa que parece probable, pero todavía no es un hecho demostrado. Claro, que digamos, solo hay una declaración. Además, un impacto importante en la política de Angela Merkel, que finalmente ha recibido a refugiados y que no falta la ultraderecha que le cae encima con este tipo de casos para decir tu política sobre la migración es la política equivocada, ¿no? Claro, lo interesante es que la extrema derecha, salvo cerrar las fronteras, no tiene estrategia propia, ¿no? Y en realidad, más que plantear una estrategia distinta, lo que hacen es aprovechar políticamente la coyuntura, porque hay elecciones en Alemania en la segunda mitad del año. Ajá. Bien, eso es un dato relevante porque este tipo de atentados con frecuencia tienen impacto en elecciones, ¿no? Lamentablemente sí, y paradójicamente es un punto en el cual los extremos se tocan, ¿no? Los grupos xenófobos en Europa, como alternativa para Alemania, Claro. no quieren la integración de los musulmanes en sus sociedades, pero curiosamente eso es algo que tampoco quieren grupos como el Estado Islámico. Claro. Y luego, ayer arrancamos el día, casi, de este lado del mundo, digámosle así, con el atentado en contra del embajador ruso que terminó muerto allá en Turquía. Ayúdanos, por favor, también a entender. Estamos hablando, además, todos vimos el video de un atentado en donde después de que este muchacho de 22 años que terminó también muerto, le dispara al embajador ruso, habla de Alepo y habla de vengar a Alepo, ¿no? Sí, bueno, ahora se sabe que era un policía que estuvo custodiando la embajada rusa cuando hubo manifestaciones de protesta en días pasados frente a esa embajada por la participación rusa en los bombardeos contra blancos, civiles y militares en Alepo. Entonces, aquí, digamos, por un lado todavía no hay evidencia de que esta persona perteneciera a una organización. Podría ser un caso como el de Niza, de radicalización por cuenta propia, con influencia de las redes sociales. Pero en todo caso aquí hay dos blancos políticos, ¿no? Rusia por su participación en la guerra en Siria, que cambió decisivamente el curso de la guerra en favor del régimen de Bashar al-Assad, Claro. pero sobre todo, y eso es algo que ha pasado desapercibido, el cambio dramático en la posición de Turquía respecto a la guerra en Siria, que ya no se plantea el objetivo de derrocar al régimen de Bashar al-Assad, sino ha planteado como prioridad la lucha contra el terrorismo, lo cual ha llevado a que presenten una iniciativa conjunta para el caso de Siria con Rusia e Irán. Es decir, entonces, estamos hablando, en el caso de este atentado específico, más allá de que probablemente este muchacho no pertenecía a ninguna organización, de dos países, Rusia y Turquía,
que han tenido una participación decisiva en Siria. Rusia apoyando al régimen y Turquía, lo que nos dices es cambiando de línea, digamos, en estos últimos meses, después de haber apoyado a los rebeldes. Efectivamente, ¿no? De hecho hay una iniciativa ya suscrita por los cancilleres de Rusia, Irán y Turquía, planteando su propia agenda para negociaciones de paz en Siria, en donde se plantea como objetivo que los rebeldes a los que apoya Turquía tienen que romper los vínculos que mantienen con el que se solía llamar el Frente al-Nusra, es decir, la rama siria de Al-Qaeda. Entonces, efectivamente, Turquía ha cambiado significativamente de posición y eso es algo que probablemente resientan sectores de su población que simpatizan con una agenda islamista. Anuncian pues todo esto para cómo reforzar medidas de seguridad simplemente porque se teme que pase algo más. Te preguntaría, ¿estas fechas tienen algún significado especial que nos permita suponer que pueda pasar algo más? Es decir, ¿hay alguna razón adicional a las normales, a las tensiones normales, por desgracia normales que hay siempre, o no crees que haya un escenario particularmente complejo? No, habría que recordar, por ejemplo, que el sábado hubo un atentado en Estambul, en la propia Turquía, donde murieron como una docena de policías, o que la semana pasada también hubo un atentado en Yemen, donde murieron cerca de 50 personas, reivindicado por el Estado Islámico. O sea, en otras palabras, estos atentados se producen regularmente. La motivación varía según la organización. La mayoría de sus víctimas son musulmanes, pero generan más atención mediática cuando ocurren en ciudades europeas. A lo que voy es a que no hay un patrón nuevo, distinto al que ya percibíamos, y además esos atentados muchas veces se producen dependiendo de las oportunidades que se les presenten a los potenciales atacantes, ¿no? No necesariamente son planeados con mucha anticipación. Bueno, pues por lo pronto nosotros te agradecemos que nos hayas ayudado a entenderle. Insisto que siempre complejo para los que estamos de este otro lado entender motivaciones, razones, por qué se escoge tal país o tal otro. Y seguramente en los próximos días te pediremos que nos sigas ayudando. Muchas gracias, Farid.